Muy buenos días a los oyentes y los que nos van a ver, ¿no? Después cuando se cuelgue este programa en internet, y muy buenos días a los compañeros que nuevamente están con todos ustedes para hablar pues de cuestiones pues que ya llevamos tratando en 3 programas previos, ¿verdad? Y los 3 que me acompañan, desde luego que son pues 3 especialistas de excepción en estas cuestiones, como todos han podido comprobar por lo que ya han podido ver y oír con anterioridad. Se los vuelvo a mencionar para que no nos despistemos. Tenemos con nosotros a Javier Morán. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí día soleado en la mañana obetense. Madre mía, el sol nos está castigando, la canícula esta. Bien, Francisco José Delgado. Muy buenos días, Francisco José. Buenos días, buenos días. Y se escucharán de fondo a lo mejor tambores que no son de guerra, sino que están de Diana en el pueblo porque hay fiestas. Bueno, está bien eso. Que se lo Muy pasen apropiado, bien. muy apropiado. Nosotros también nos lo estamos pasando bien aquí. Y Gabriel Calvo Zarraute, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días y muy bienvenidos a todos nuestros seguidores y a todos los que hacemos esta serie de programas de la que me encuentro muy, muy orgulloso y muy agradecido que sigáis contando conmigo para ello. Muy bien, desde luego, lo merece. Bien, pues el título de esta 4ª entrega, en la que estamos tratando pues la destrucción de la Iglesia Católica, ¿verdad? La protestantización fue el título del primero. Bueno, pues el título de esta 4ª entrega es La derrota de la Iglesia Católica. La derrota de la Iglesia Católica. Bien, el Concilio Vaticano II, que es a lo que nos vamos a ceñir sobre todo en este programa, supuso un punto de inflexión, ¿no? en cómo, en la relación de la Iglesia Católica, pues en el mundo. Y a este punto de inflexión, pues lo hemos denominado ya, como acabo de decir, derrota. Derrota. ¿Derrota ante quién? Pues ante estos católicos que desde dentro de la Iglesia, incluso de la jerarquía, pues fueron minando desde 2 siglos atrás o más de 2 siglos, o sea, los enemigos internos, pero también había enemigos externos, desde luego, ¿no? Porque de ahí el nombre de protestantización, ¿no? Bueno, pues estos amigos de los protestantes, estos innovadores, son los que han conseguido que la Iglesia quede derrotada. Podríamos decir novatores nunc vincentes. Los novatores, aquellos que así denominaba Gregorio XVI, antes de ser Papa, Mauro Capellari en 1799, en ese texto que se titulaba El triunfo, el triunfo de la Iglesia ante los novatores, pues ese triunfo se ha invertido en este momento que vamos a tratar ahora, que son los primeros años de la década de los 60 del siglo XX, donde se desarrolla el Concilio Vaticano II. Bien, aparte de estas cuestiones, Diego, que llevamos ya tratando, hay algunos factores que me gustaría, antes de pasar la palabra a mis queridos colegas, ¿no? Hay una serie de sucesos, ¿no? Podríamos decir, de movimientos que se dan en Europa que paralelamente pues, van a tener también cierta influencia en el Concilio Vaticano II. Me refiero a lo que pasa sobre todo en Francia, voy a ceñirme a Francia en los años 40. No recuerdo cómo se llama, lo tengo aquí apuntado. Juan Pedro Guerent. Juan Pedro Guerent es un cura que escribe sobre el papel de la Iglesia que está desvinculada, ¿no? de la población, de la gente, sobre todo, viene a decir, de los pobres. Y influirá tanto el escrito de este señor, que creo que es de 1943, que en un pueblo, una ciudad muy pequeñita cerca de París, pues influirá tanto este texto que los curas de ese pueblo, que se llama La Petite Colombe,
pues transformarán su modo de actuar, ¿no?, ante los feligreses. De tal manera, y esto es interesante porque va a ser importante en lo que luego pasará más adelante, pues van a dar la misa en francés. Algo que no es lo correcto, porque la misa, la liturgia, tenía que ser como había mandado, como, o sea, el rito, le llamamos ahora tridentino, pero desde siempre había sido en latín, ¿verdad? Bien, además habían propuesto pues una serie de ceremonias pues igualitarias. No son las ideas estas del igualitarismo que ya vienen también, pues estamos en Francia, ¿verdad? Libertad, igualdad, ¿verdad? Un igualitarismo quizá malentendido. Bien, poco después otro cura francés inauguraría también un nuevo modo de acción, de actuación de los sacerdotes. Este cura era Santiago Loef, creo que lo pronunció bien. Y si no lo digo mal, porque quizá vosotros estéis más al cabo de la cuestión, es el primer cura obrero, el primer cura obrero que se va a trabajar a los astilleros de Marsella, ahí, con los estibadores, a cargar sacos enormes. Bueno, pues la acción de este sacerdote pues tendría mucho predicamento, y muchos de los curas que le siguieron pues incluso llegaron a hacerse sindicalistas y a formar parte del Partido Comunista. De estas cosas vamos a hablar ahora en el Concilio Vaticano II, pero seguro que también hablaremos en la próxima entrega, en la quinta, que será el posconcilio, ¿verdad? Porque estas ideas marxistas van a estar presentes dentro de la Iglesia posteriormente también. Bueno, claro, estas son cuestiones que van a tener relevancia, pero aunque las más relevantes son las que llevamos tratando ya bastante tiempo, ¿no? Que es las tesis de estos innovadores, de estos modernistas, que tal y como dijimos en el programa anterior, el nuevo ataque le habíamos llamado la nueva teología, ¿no? También con el nombre francés de Nouvelle Théologie. ¿Qué cuestiones van a suceder en el Concilio Vaticano? Solo las voy a mencionar para que ya vosotros empecéis a decir pues, todo lo que os parezca oportuno, ¿no? Estos sacerdotes, ¿no?, que van a imponer pues, sus tesis, van a decir que dentro del seno de la jerarquía de la Iglesia tiene que haber colegialidad, o sea, que en vez de que sea el Papa el que tenga aquí el bastón de mando, pues no sea el Papa, sino la reunión de los obispos, y el Papa sería un obispo más. Esto es todo muy diferente a lo que había dicho Mauro Capellari, ¿verdad?, en ese texto, ¿no?, en el que defendía esa jerarquía en la cual el Papa estaba a la cabeza, pues porque derivaba, ¿no?, del mandato de Jesucristo de que tú eres Pedro y todos los demás papas eran los siguientes Pedros, ¿no? Y si Pedro dejaba de tener ese mandato, pues se lo quitaban a Jesucristo. Pues estamos hablando de Mauro Capellari, hace ahí una derivación geométrica, ¿verdad? Una argumentación necesaria, ¿no?, de que por eso el Papa tiene que ser la cabeza, el que tiene que ser infalible, vamos a decir, ¿no?, por así decir. No los obispos, sino el Papa. Bueno, eso por un lado. Luego la cuestión muy importante, voy a salto de mata, la no condena del comunismo que se va a dar en el Concilio Vaticano II. Aquí yo no sé quién será el protagonista, quizá el mismo Juan XXIII. Bueno, de esto hablaremos, ¿no?, para ver quién es el que trae esta idea de que hay que dejar de tomar partido por los que están más cerca del cristianismo y equiparar a los ateos con los creyentes. Bueno, estas cuestiones van a ser relevantes. Yo dejé escrito pues que en el mismo año que muere Juan XXIII, en Estados Unidos se atenta contra un presidente que es católico, ¿no? Y yo lo enmarqué en el escrito en la lucha de religiones. Cuando ahora estoy estudiando estas cuestiones, bueno, leyendo sobre el Concilio Vaticano II, todavía mi tesis está de que se cargan a Kennedy y a su hermano, poco después. Por ser católico casi se reafirman más, porque el hecho de que el Papa Juan XXIII no condenara al comunismo, se acercara a él, pues igual muchas fuerzas, ¿no?, fuerzas estadounidenses, pues quizá se justificara, ¿no?,
más todavía, ¿no? El acabar con esa religión que tenía mucha fuerza y sigue teniéndola en Estados Unidos, ¿verdad? Que es el catolicismo y acabarán con el presidente. Ahora ya como la iglesia es modernista, aunque hay un presidente católico ya les da igual, ¿verdad? Ya como es como ellos, a este no hay que matarlo. Bien, bueno, igual estoy exagerando. Pero No, bueno. no, 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 Joséchu, fíjate para que nuestros seguidores puedan ver no sé cómo definirlo, el estado totalmente excepcional, fuera de lo normal que vivimos, hay muchas más coincidencias con la moral y con la dogmática que siempre ha enseñado y transmitido la Iglesia Católica por parte de Trump, que es protestante, Ajá. que por parte de Biden, que es el católico. Modernista, quieres decir. O sea, sí, sí, bueno, exactamente, bueno, supuestamente católico de origen. Católico, sí, sí, sí. Por eso muchos curas decían que tenían más en común a nivel de fe y de moral católica con Donald Trump que con el Papa Francisco. O sea que va bien el diagnóstico. Sí, Bueno, totalmente. dos cositas más y os paso la palabra, ¿vale? Otra cuestión importante que tiene que ver con lo que hemos dicho antes de lo que hacen los franceses estos en la Petit Colombe es la liturgia, ¿no? La liturgia pasa a ser en los idiomas de cada uno de los países. Se abandona el latín, ¿verdad? Bueno, y otras muchas cosas más, ¿no? El hecho de que el protagonista pase a ser el cura, el hombre en vez de Dios, ¿no? Porque antes el protagonista era Dios. Todo el mundo veía el crucifijo delante y el cura estaba de espaldas. Bueno, pues el crucifijo puede estar delante donde sea, pero es el cura, es un hombre el que está hablándoles a ellos. Pues ideas modernistas, ¿no? La religión sale de la razón, ¿no? Individual. Bueno, y dos cosas más. La cuestión del celibato sacerdotal también es una cuestión muy relevante. Hay algunas cosas que van a tirar para adelante, otras no, ¿eh? Pero vamos, es otra de las cuestiones que están ahí presentes en el Concilio Vaticano II. Y por último, algo de lo que ya hemos hablado bastante, que es la cuestión del ecumenismo. O sea, la Iglesia ya católica deja de ser la Iglesia verdadera, porque ya todas son verdaderas, ¿verdad? Es más, yo si no me confundo, durante el concilio, Pablo VI se va a ver al patriarca, a Atenágoras, ¿verdad? Le da un abrazo, también se va a ver a los judíos, pues para ejercitar ese ecumenismo. Y lo último, porque esto, mientras estaba pensando en qué iba a decir al principio, he hecho una relación que no sé si vosotros estaréis de acuerdo con ella. ¿Por qué adopta Montini el nombre de Pablo VI? Y entonces me he ido a Pablo V y resulta que Pablo V es el que ante dos choques de trenes, vamos a decir también aquí, ¿no? Que era el de Báñez contra Molina, ¿no? Molina, el crítico del protestantismo, ¿verdad? De estas ideas protestantes que también estaban ahí penetrando en la iglesia. Ahí teníamos a Bayo, ¿no? Unos pocos años antes, y por otro lado Báñez, que le acusa de pelagiano, si no recuerdo mal, ¿verdad? Bueno, pues ante ese choque de trenes, dos modos de ver diferentes. Pablo V trata de que se lleven todos bien, ¿no? Igual por eso Pablo VI, como vio esas dos modos de entender el papel de la Iglesia en el mundo, entonces adoptó el nombre de Pablo VI. No lo sé, bueno, se me ocurrió. No sé si estaré acertado o no, y si queréis comentarlo, lo comentéis, y si no, pues da igual. Bueno, pues os paso ya la palabra, que ya llevo un rato hablando y ahora es vuestro turno, ¿eh? Sois los especialistas. Venga, adelante, el que quiera. Gabriel, Javier, Francisco José. Gabriel. Bien. El cardenal Suenens, que es amigo personal de Pablo VI, un cardenal totalmente liberal y modernista, el cardenal Suenens, que fue uno de los directores del concilio, además desde el puesto que le otorgó el mismo Papa Pablo VI, cuando después acceda al solio de Pedro en 1963, el cardenal Suenens dijo que definió así en el año 67, definió el Vaticano II como el 1789 de la Iglesia Católica.
del Concilio Vaticano II ha sido el 1789 de la Iglesia Católica. Creo que no se puede definir más con menos palabras. Es decir, todos los principios de la Ilustración que derivan del protestantismo a través del deísmo inglés trasplantado al continente posteriormente por los ilustrados, ¿no? por Voltaire, por el diccionario de Pierre Bayle, por supuesto Rousseau y demás. Creo que está muy bien definido esa irrupción del liberalismo y de la Ilustración de matriz protestante en la Iglesia, y que la Iglesia asume esos postulados fundamentales. Antes tú los citabas: libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, la libertad religiosa, a la que siempre se opuso la Iglesia, y que el Concilio dice que ahora es la doctrina oficial de la Iglesia, violando absoluta y frontalmente el principio de no contradicción, que es el primer principio de la filosofía. Si Josechu es Josechu, no es Gabriel. Si Gabriel es Gabriel, no es Josechu. Si la Iglesia siempre ha condenado la libertad religiosa, especialmente desde que surge la Ilustración, en el mismo siglo XVIII, el autor en fidei de Pío VI contra pues los postulados principales de la Revolución Francesa y la Constitución Civil del Clero y demás, pues queda muy claro. Pero es que además hay un avance, y es que Yves Congar, un teólogo modernista dominico, que no hay que, o sea, en honor a la verdad, era un hombre de una potencia intelectual muy grande y un hombre de una gran capacidad de trabajo, pero un absoluto modernista, que por muy dominico que fuera, o no había entendido absolutamente nada de la Suma Teológica y de todo el magisterio de Santo Tomás, o todo lo había entendido bajo el prisma protestante que previamente ya lo deformaba. Esto es como lo que dice Nietzsche, subespecie eternitatis. Bueno, pues yo diría subespecie modernitatis. Así parece que fue todo su estudio del tomismo. Y todavía da un paso más Congar, y define el Vaticano II de la siguiente forma. Con el Vaticano II, dice Congar, la Iglesia ha hecho su revolución de octubre. O sea, ya no es la Revolución Francesa de 1789, sino la continuadora de esa Revolución Francesa, y por lo tanto también, y esto lo trataremos después, de ese terrorismo de Estado que la Revolución Francesa inaugura con la Revolución Bolchevique de octubre de 1917. Así que creo que cuando dos protagonistas nada sospechosos de tradicionalismo ni de adhesión al catolicismo, entre comillas, preconciliar al Vaticano II, definen el mismo concilio así, dos hombres que tuvieron un peso decisivo, el cardenal Suenens, a la hora de gobernar opiniones y dirigir opiniones en el concilio, y Congar, que en la redacción de varios documentos tuvo un peso fundamental, nos dicen que realmente sucedió en el Vaticano II, y no es otra cosa que el resurgir con una fuerza inusitada del modernismo. En 1907, con la encíclica Pascendi de San Pío X y el Decreto Lamentabili, bueno, pues se piensa que el modernismo ya ha sido completamente enterrado. Esa infiltración protestante ha sido absolutamente neutralizada. Lo que, para hacer un poco de memoria con el último programa y que nuestros seguidores puedan conectarlo, 1864 Pío IX promulga el Syllabus, que es un catálogo, un elenco de los errores modernos, y lo que viene el Syllabus a delimitar es: el error está en el mundo, el error está en la sociedad moderna nacida de ese pensamiento, de esa filosofía moderna, del racionalismo cartesiano y de todos sus continuadores. Pero lo sitúa todavía esos errores fuera del cuerpo eclesial. 1864 el Syllabus de Pío IX, 1907 la Pascendi de San Pío X y Lamentabili. Yo insisto, esto es de formación de historiador, de formación profesional, el repetir las fechas para que la gente se le quede, porque te da una visión de conjunto y una visión lineal imprescindible. Lo que dice pues, en la Pascendi de San Pío X es: ojo, el mal ya está dentro. Han asaltado la fortaleza, el baluarte que es la Iglesia Católica, que es un punto de referencia en un mundo cambiante.
la permanencia y la estabilidad del ser y por lo tanto la permanencia y la estabilidad de la verdad, el bien y la verdad coinciden, como dice Santo Tomás siguiendo a Aristóteles. Bueno, pues esto ya está dentro. Lo que pasa es que ha contagiado solamente a una pequeña élite. Bueno, y se piensa que está enterrado y ni mucho menos estaba tal enterrado, y aunque lo que podríamos calificar el tercer sílabus, porque el segundo vendría a ser esta Pascendi, y el tercero es la encíclica Humani Generis de Pío XII, 1950, donde él de una forma muy categórica dice que los fundamentos, literal, los fundamentos de la doctrina católica corren un grave riesgo, un grave peligro de ser totalmente pervertidos. Bueno, pues él intenta como levantar ese último dique para frenar un modernismo que, desde luego, con la excusa de, bueno, perdón, es un poco frívolo decirlo, que con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que con motivo un poco del caos que se produce especialmente en los años 30, cuando ya se empieza a manifestar la crisis de la democracia liberal en Occidente, el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, del fascismo en Italia, la revolución comunista en Rusia. Parece como que ha pasado, y como estaba incubado solamente por una élite minoritaria de intelectuales a la Iglesia, pues parece que ha ido creciendo ese modernismo y no se han dado cuenta. Y entonces, ante esa manifestación, pues a un modo de última trinchera, intenta levantar esa encíclica pues un freno y una contención, un muro de contención a ese modernismo. Yo hago la analogía histórica con Jerusalén, cuando el año 70 el hijo de Vespasiano, el que será después el emperador Tito, sitia Jerusalén. Jerusalén tiene 3 murallas y a medida que va echando abajo una tras otra, Tito les ofrece rendición. Bueno, pues esto es un poco lo que intenta hacer también Pío XII y levanta esa última muralla. Algunos de ellos son, entre comillas, también desterrados de la enseñanza, pues, como por ejemplo Congar, que jurará después odio eterno a Pío XII como Aníbal a los romanos en Cartago, o como Delibac, jesuita, y que sucede que al cabo de 10 años, no llega 9 años, de esa, por decir de alguna forma, de esa acreditación pontificia, son nombrados por el siguiente, Juan XXIII, como los peritos y los mentores y los directores intelectuales de lo que será el Vaticano II. Entonces, y ya termino con esto, ¿qué quiero decir con todo este desarrollo? El Vaticano II tiene muchas culpas de la situación de absoluta derrota, de autodemolición, como el mismo Pablo VI dijo posteriormente, el año 69, de autodemolición de la Iglesia, de disolución del catolicismo, con todas las consecuencias que eso tiene para la sociedad occidental y para el mundo en general, tanto se tenga fe como no se tenga fe, porque especialmente pues, todos nos movemos en una cultura que tiene una cosmovisión y unos orígenes católicos, les guste o no, sean creyentes o sean ateos. El Vaticano II tiene muchas culpas, pero no todas, no todas. Y esto ya viene de atrás, al menos desde la crisis protestante a finales del XIX, inicios del siglo XX, pero que desde luego ha configurado de una forma absoluta lo que desde 1965 ha sido la Iglesia Católica. Y termino con esto, y así lanzo la bomba a modo provocativo. Yo no creo, en el sentido, no en sentido de opinión, de creer de opinión, sino en el sentido teologal, yo no tengo fe, no creo en el Vaticano II y soy sacerdote de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no hay ninguna verdad de fe. El Concilio Vaticano II es el 21º concilio de 20 siglos, de 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Los 20 concilios anteriores, ecuménicos, en el sentido etimológico de la palabra, es decir, universales, son concilios dogmáticos que son convocados por la autoridad suprema de la Iglesia, porque una verdad de fe que ha sido creída pacíficamente
ha sido atacada y ha sido puesta en duda, y entonces esos concilios dogmáticos con una serie de cánones, desde el concilio de Nicea, el primer ecuménico en el 325, hasta el Vaticano I en 1870, en esa serie de cánones, lo que han hecho es condenar ese error, esa herejía que se ha opuesto a un aspecto en concreto de la fe, condena ese error con la nomenclatura latina de anatema, anatema sit, se ha condenado, se ha reprobado, y reformulan con mayor claridad la fe católica. Es decir, por poner un ejemplo, que esto aparece en el Código da Vinci, famoso que tantas millones de personas se tragaron, como si aquello fuera el oráculo de Delfos. Según el Código da Vinci, la Iglesia fabrica en el año 325 la idea de que Cristo es Dios, porque hasta entonces nadie creía que Cristo fuera Dios. Claro, todo lo que dice Cristo en el Evangelio, yo soy el Hijo de Dios, eso no sé qué pensaría la gente, ¿no? No, es al contrario. Cuando con Arrio se ataca la verdad, que es el centro del catolicismo, de la filiación divina del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, la Iglesia reacciona condenando el error de Arrio en el Concilio de Nicea y proclamando la fe en la divinidad y la eternidad del Hijo de Dios. Bueno, pues nada de esto sucede en el Concilio Vaticano II, absolutamente nada, porque la voluntad de quien lo convoca, Juan XXIII, es de que sea un concilio no dogmático, sino pastoral. Al negarse a ser un concilio dogmático, está negando lo que es propio del dogma, que son dos cosas. Una, la infalibilidad y por lo tanto la irreformabilidad del dogma, y dos, la perpetuidad, la temporalidad del dogma. El dogma no cambia, no caduca como los yogures. Bien, mientras que la pastoralidad es todo lo contrario. La pastoral que se hacía en la época del concilio era que el sacerdote tocaba las campanas y la gente venía a la iglesia. Eso no existe. El documento que tiene Vaticano II sobre los medios de comunicación intermirífica es un documento de los años 60. O sea, tú lo lees ahora y te tronchas de risa porque los medios de comunicación de los años 60 no tienen nada que ver hoy en día con los medios de comunicación. Y aquí lo dejo para dar paso a los demás. Muy bien, Gabriel. Bueno, pues el que queráis, Javier, Francisco José. Llegamos el escalafón. Pues entonces, Javier dice que hables tú, Francisco José. Bueno, pues a ver, ¿qué puedo decir yo? Vamos a ver, yo lo que siempre afirmaré y defiendo y afirmo es que el Vaticano II, perdón por la voz porque estoy con COVID ahora, entonces tengo la voz un poquito mal. Es que el Vaticano II al final como tal es una causa más que una consecuencia. Entonces, lo que hemos hecho en los programas hasta ahora es entender un poco cómo se llega a este resultado. Lo que decía ahora Gabriel sobre la fe en el Vaticano II, pues bueno, pues es que es eso, es que el Vaticano II como tal no propone nada, es casi más una presentación del status questione en el momento, además si no es en la mayoría de la iglesia, que no lo es, porque la mayor parte de la iglesia sigue respirando, sobre todo, pensemos en el ambiente litúrgico, por ejemplo, sigue respirando lo que ha estado viviendo en los siglos pasados, sí una anticipación de lo que iba a ser. Yo estoy convencido que si no hubiera habido Vaticano II, las cosas no hubieran cambiado demasiado. Más que nada porque, como se puede ver de lo que son los textos del Vaticano II, esto se ha dicho hasta la saciedad, pues en las aplicaciones prácticas realmente no se sigue prácticamente nada. Por poner un ejemplo, una de los cambios estéticos más grandes como consecuencia del Concilio Vaticano II es la liturgia, ¿no? Hay un cambio pues brutal en todo. Antes has dicho pues el paso, por ejemplo, del centro de la celebración al sacerdote, una liturgia más de tipo espectáculo, etc. Eso visiblemente, eso que estéticamente es evidente, si uno va a los textos mismos de la Sacrosanctum Concilium, sí hay algunos puntos, digamos, de reforma llamativos, ¿no? Donde se habla de, yo qué sé, eliminar repeticiones,
que dice repeticiones inútiles o algo así, como, bueno, pues la liturgia no tiene por qué ser inútil una repetición, pero hay como ese punto de vista, ¿no? Elimínense repeticiones o tal. Pero en ningún sitio se dice que se suprima la lengua latina, en ningún sitio se dice que precisamente se cambie la orientación de la celebración, cosas que son lo más evidente estéticamente. Estas cosas ya venían proponiéndose de antes, en el Vaticano, en el concilio, en el texto no aparecen, y sin embargo, luego acaban produciéndose. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué más da? ¿Acaso no hubiera podido, si ya se estaba reformando la liturgia, porque ya había habido cambios bastante fuertes en la liturgia antes del Vaticano II, ¿acaso uno piensa que esto no se hubiera producido? Yo pienso que posiblemente sí, posiblemente por vía de que apareciera pues algún papa que dijera, pues vamos a hacer esto, y bueno, pues la gente lo viera como normal, entre otras cosas porque la decadencia del catolicismo ya estaba empezando y ya se notaba. Estos errores teológicos que hemos hablado antes, o estas tendencias como la Nouvelle Theologie, sobre todo yo siempre distingo, ¿no? Porque yo creo que tiene algunas intuiciones buenas, pero en general pues tiene cosas, o sea, orientaciones pues perversas que luego se han visto en la realidad. Pues pasa un poco como hoy, yo que sé, como vemos el tema de la ideología de género, una ideología que hace 20 años o 30 años estaba en las universidades metida, pero en la sociedad general se veía incluso como motivo de risa, ¿no? Y hoy se pueden ver, por ejemplo, gags de estos humorísticos hechos hace 20 o 30 años, donde cosas que hoy se dicen con toda tal seriedad a nivel político, a nivel social, pues entonces la gente se ría de ellos. Bueno, pues yo creo que en la teología pasaba eso. En las universidades se estaba fabricando una teología que hoy, por ejemplo, pues cuando vemos, yo qué sé, el Papa acaba de decir en el viaje a Canadá que no queremos un mundo regido por las leyes religiosas, una cosa así. Eh, bueno, pues eso es una cosa que a lo mejor hace 50 años, pues los católicos se reirían, dicen, si lo que queremos es precisamente eso, qué locuras. Bueno, pues hoy se ve como, pues eso lo dice el Papa, y lo dicen la mayoría de los obispos, además, y lo dicen, bueno, la inmensísima mayoría de los fieles. O sea, la manera como han permeado estas doctrinas, porque esto está, además, curioso, porque ya saben que tenemos esa polémica con el caso de Delibac. Yo defiendo que precisamente esa consecuencia que el Papa ha hecho es lo contrario a lo que se deriva de esta relación del natural-sobrenatural propia de alguna parte de la Nouvelle Theologie, que más bien llevaría a lo contrario, al hecho de que lo único realmente humano sea lo cristiano, que esto es más bien lo que propone el concilio, en cierto sentido, ¿no? en esta cuestión de Gaudium et Spes, donde dice que el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Pero la cosa es esa, que esta permeación de estas doctrinas, posiblemente el Vaticano II, evidentemente, es un catalizador, es un catalizador y un propulsor. Sí, o sea, eso no se puede, yo creo que no se puede negar. Es la ocasión en la que estos propagandistas, además, van a aprovechar. Pues, por ejemplo, aquí en España se conoce el Vaticano II lo que está pasando a través, pues, de José Luis Martín Descalzo, por ejemplo, lo que leía la gente. La gente no se preocupaba de escuchar o luego se va a preocupar de leer las actas o incluso los mismos documentos. Es que la gente pasa absolutamente de los documentos. Lo que leen es los periodistas. Gabriel, y porque esta gente, estos modernistas, con motivo del Vaticano II, ocupan, no es que den un golpe de Estado, es que son puestos al frente de la Iglesia. Bueno, a ver, hay planes concretos. En Roma tiene lugar al inicio del Vaticano II este famoso, por ejemplo, pacto de las catacumbas, ¿no? Se hace catacumbas de Domitila, no me acuerdo ahora mismo muy bien. Y el pacto de Metz del 60. Por ejemplo. El pacto de Metz del 60 entre un emisario de Juan XXIII, que es el cardenal Tisserand, que por cierto, estas ironías de la provincia, el cardenal Tisserand había sido quien había consagrado obispo a Monseñor Lefebvre, Marcel Lefebvre. El cardenal Tisserand, enviado por Juan XXIII, se reúne en esta localidad francesa de Metz en agosto de 1960 con un enviado de Nikita Khrushchev, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para pactar que no se renueven en el concilio las condenas a que todos los pontífices desde el siglo XIX han hecho contra el comunismo, en el preciso momento que está el comunismo triunfando
en todos los lugares del planeta. Lo que pasa, querido Francisco, para nuestros seguidores es que es decir, esto que tú hablabas de Sacrosantum Concilium, la Constitución sobre la liturgia, Monseñor Lefebvre, que es quien capitanea la oposición a la liturgia nueva, porque para los que estén menos versados, nuestros seguidores en teología, hay un adagio que es lex orandi, lex credendi, lo que se reza es lo que se cree y lo que se cree es lo que se reza, de tal modo que cuando cambias la forma de oración, eso implica un cambio en la fe. Monseñor Lefebvre, que vota esa constitución Sacrosantum Concilium, claro, y que en ella el texto más citado es la encíclica Mystici Corporis de Pío XII, donde se recoge toda la teología católica de la liturgia. Bien, lo que pasa es que esta visión que tú propones de ceñir el Vaticano II únicamente a los papeles, que son los documentos, me parece un poco idealista. Es que eso es lo que es un concilio, quiero decir. No, un concilio. Eso no es un no. No solo eso. No nos hagamos trampa jugando al solitario. A ver, ¿qué trampa? Hoy en día, si tú quieres estudiar el Concilio de Trento, el Concilio de Trento hay unas declaraciones. Y eso es lo que vale. Dices, hombre, ahora yo me puedo ir pues por erudición académica a coger las actas y ver lo que dijo fulanito y lo que dijo menganito. Eso no es lo que vale el concilio. Eso no es lo que debe guiar en abstracto la aplicación de las directrices del concilio o lo que es el fruto del concilio. Porque un concilio, por definición, es una reunión. Eso es un concilio. Es que nos reunimos. Entonces, eso como tal, pues se puede reunir el que quiera con el que quiera. El tema es qué decidimos. Y para eso hay unos votos y hay unas mayorías y hay cosas que salen y cosas que no salen. Entonces, lo que no vale es decir, no, en realidad lo que vale del concilio es... No. Yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que no es solo los documentos. No soy un maniqueo, no estoy diciendo que el concilio no sean los documentos mientras tú dices que son solo los documentos. Estoy diciendo que es un hecho histórico donde están implicados, evidentemente, de forma primera los documentos, pero no solo. Esto que acabas de decir de Trento. En Trento hay una serie de cánones, porque detrás de esa elaboración hay unos teólogos y la selección y la elección y las ponencias en el aula conciliar de esos teólogos, eso es un hecho histórico. Sí, pero lo que quiero decir y es los documentos, por ejemplo, derivan de ahí. Vamos a un ejemplo práctico. Acaba de salir un documento ahora mismo del culto divino que se llama Desiderio Desideravi. En este documento, que es aburridísimo, sobre la formación litúrgica, que en realidad de la formación litúrgica dice más bien poco, es un documento que uno lo lee y lo que acaba viendo es una excusa para proponer un principio, que en realidad ya se ha dicho más veces, pero se vuelve a decir una vez más. Imponer. Bueno, sí, bien. Que tampoco tiene ninguna cuestión normativa, ni disciplinaria, ni nada. La idea es la siguiente. Si tú rechazas la reforma litúrgica, lo que estamos diciendo, es decir, esta consecuencia última, práctica, que ha sucedido después del concilio, entonces estarías rechazando el concilio. Y dice, vamos a ver, pero si uno se lee el documento Sacrosantum Concilium, es decir, en el fondo, perdóname, Gabriel, como una vez más, esto te estaría dando la razón a ti, pero es que yo niego eso, a mí me parece una trampa. Es decir, yo no niego lo que dice Sacrosantum Concilium, lo que afirmo es que lo que se aprobó en el concilio no es lo que luego se ha hecho. Un momento, pero yo creo, solo por decir una cuestión, ¿no? Que los documentos del concilio no son muy concretos, ¿no? Que hay lecturas que se pueden tergiversar. Claro, pero fíjate, en el Sacrosantum Concilium dice la lengua propia de los ritos latinos quiere decir la iglesia que no es la iglesia oriental, la iglesia de los bizantinos, es decir, es el latín. Bueno, pues hoy lo que estamos viendo es que en el Vaticano está prohibido celebrar misa en latín. Pues en la Basílica de San Pedro. No puedes celebrar misa en latín. Dice, no hay contradicción mayor. Ahí sí que hay una contradicción absoluta. Si te está diciendo que la lengua propia es el latín y te prohíben celebrar en latín, ¿a qué estamos jugando? Entonces... Tenéis razón los dos. O sea, lo que dices tú, Francisco, pero también lo que dice José Chu, lo que apunta, hay muchos lugares de los documentos del Vaticano II que son deliberadamente ambiguos. Sí. Hay una ilusión calculada y cultivada porque en el fondo son documentos de consenso, muchos de ellos. Y pongo, por ejemplo, uno que es paradigmático, que es la Declaración de Dignitates Humanes o la Libertad Religiosa, donde además Pablo VI se vio obligado con posterioridad a la elaboración del documento, que es el último que se promulga en el concilio, a añadir
con posterioridad una nota a pie de página en el número 1 diciendo que la doctrina de este documento mantiene vigente, literal, la doctrina católica tradicional para intentar que ese documento entronque con la enseñanza milenaria de la Iglesia, pero lo curioso es que tú lees esto a pie de página en el primer número del documento, pero es que está contradicho inmediatamente. Hombre, en el texto no está a del pie de documento. página, está en el mismo texto, en el primer párrafo. Lo primero que dice es eso. Yo en mi edición lo he leído a pie de página, en la de la BAC del 60 y algo, pero bueno, que afirma esto. Pero que la cuestión es que está totalmente contradicho acto seguido en el mismo documento. Luego es verdad que es una de las características de Vaticano II que le diferencia la ambigüedad, también sí. pero esa ambigüedad que es fruto de que desecha las categorías de la teología católica tradicional, escolástica y tomista, es decir, opta por lo que se denomina una teología narrativa, donde se da un lenguaje que es como el común y que por lo tanto son conscientes de que se están exponiendo a un lenguaje equívoco, porque ya no es unívoco y puede haber varias interpretaciones, pero esto que está haciendo Francisco es que es inseparable la letra de la realidad, pienso, de los documentos de concilio. Luego es inseparable tanto el documento en sí, objetivo, lo que está allí escrito, que su aplicación práctica, y más en este campo, querido Francisco, el que tanto admiro, porque es el mismo Papa el que pone su firma, avala e impone dictatorialmente, Pablo VI, que era tan demócrata y por eso odiaba tanto a Franco, impone dictatorialmente una misa fabricada en un laboratorio. Luego entonces eso no lo hace el concilio, lo hace el Papa. O sea, a lo que yo voy, y pero es que ese Papa de me gustaría poder acabar el argumento. Sí, es que luego le pasaremos la palabra a Javier. Sí, por favor. A ver, simplemente en el fondo, esta estrategia hay que leerla. Es que lo veo muy claro, porque son las mismas cuestiones políticas que funcionan al final en la Iglesia dentro de los problemas de autoridad y las maniobras típicas, por ejemplo, de la izquierda o de los grupos progresistas. Es decir, aquí tenemos dos bandos y en el concilio se hacen realmente dos bandos. Bueno, habría más, pero bueno, dos bandos. Y tenemos un grupo de los teólogos romanos, que son teólogos conservadores, que han estado, digamos, haciendo una vigilancia de la doctrina fuerte y que son los que elaboran los documentos primeros, que luego van a ir siendo rechazados. Y luego tenemos este grupo, que ya hablamos en el último programa, de los teólogos progresistas, asesores de obispos, etcétera, que vienen con estas ideas nuevas. Ahora, el problema es que los dos no juegan con las mismas reglas, porque la parte, digamos, romana, la parte, bueno, conservadora, pues entiende lo que yo entiendo. Es decir, no, aquí lo que hay que hacer son unos textos que sean claros, y que, bueno, pues que nos atengamos a lo que hay. Hablamos, discutimos, votamos y esto es lo que queda. Los otros les da exactamente igual lo que salga. Les da igual, porque ellos tienen su agenda. No solo porque son nominalistas, sino porque son más listos. Quiero decir, es lo que le hacen a Cánovas los liberales o lo que hacen en la transición española los comunistas. Es decir, no, sí, que vamos a aceptar lo que digáis, que si monarquía y Estado de Derecho y tal, pero espérate cuando gobernemos, porque se va a ir todo a freír monarquía, pero que hemos hecho una constitución, pues ya ves lo que vamos a tardar en saltárnosla, lo que nos dé la gana. Es decir, es que el mundo progresista funciona así, porque está teorizado. Yo lo hablaba el otro día en la escuela de Frankfurt, es que ellos no lo dicen, además son tan orgullosos que te lo dicen de antemano. Mira, yo voy a hacer un acuerdo contigo. Vamos a ponerlo sobre el papel. Pero yo luego voy a decirme a mí mismo que en realidad yo esto lo hago pues porque la revolución o el avance progresista exige hacer una serie de esto y entonces ya me voy a dedicar a cabalgar contradicciones. Y donde he dicho una cosa voy a hacer otra. Pero lo digo de antemano. Y sin embargo, claro, entonces el que es honrado y sensato y dice, bueno, hemos quedado en esto, vamos a hacerlo, pues al final dice, oye, porque me han estafado. Esta es la realidad que vivimos en la Iglesia. Es decir, los obispos, Lefebvre, como tú has dicho, votó la Dignitatis Humanae. ¿Por qué? Porque Dignitatis Humanae en su texto no contradice nada a la doctrina tradicional. Y esto está más que demostrado, y además de teólogos bastante tradicionalistas incluso, y han dicho, mira, es que no se puede hacer una enmienda general a los textos del concilio. Pero claro, el problema es que este grupo,
que es el que va a ganar, nunca quiso que los textos importaran nada. Y esto se ve cuando en los años siguientes después del concilio, realmente el estudio de los textos del concilio va a dar exactamente igual. La gente ni se los va a leer. En España los curas no se leen los textos del concilio, les da igual, porque lo que se leen es estos libros nuevos, incluso las indicaciones de la conferencia episcopal, que van a ser contrarias a los textos, contrarias a todo. Y bueno, aquí habría miles de anécdotas. Esta es mi postura, ¿no? Y ya para dar paso a Sí. Javier que pueda decir algo. Que si Bueno, no pues, tengo que hacer un poco de moderador, si me permitís. Hoy más que ningún día parece ser, ¿verdad? Y le vamos a pasar la palabra a Javier, aunque luego volvamos a seguir con estas cuestiones tan interesantes, ¿verdad? Venga, Javier, por favor. Sí, yo lo que he hecho esta vez es trazar una especie de mapa de la situación, de la mapa como un hilo del que tirar para ver dónde estaban las cosas y dónde estaban las grandes tensiones del propio concilio, que como resultado tienen esto que decíais, textos a veces contradictorios o incluso ambiguos. Sociologistas. Sí, que realmente se pueden deducir muchas cosas o varias cosas a la vez, ¿no? Y por tanto confusas. Por ejemplo, en la propia Declaración Dignitatis Humanae hay bueno, por un lado los canonistas y por otro lado los teólogos siguen dándole vueltas, a ver exactamente qué decía el documento, porque distinguen esos dos planos, por lo que yo he podido leer este tiempo. Distingue los planos canónicos del plano teológico, etc. Bueno, en cualquier caso, yo por tirar de un hilo, por empezar por alguna parte, tengo aquí algunos datos del que se llamó Cetus Internationalis Patrum, el Cetus, la comisión, vamos a decir, ¿no? Coetus, Cetus, encabezado y promovido precisamente por Lefebvre, que digamos que encarnaría la principal oposición al concilio, ¿no? Y entonces saco de la Wikipedia inglesa, no de la española, de la Wikipedia inglesa, que es más precisa, incluso más matizada, algunos datos que me parecieron interesantes. Por ejemplo, se calculaba que de los 2.500 o 2.400 padres conciliares, ellos llegaron a sumar un número de unos 250, un 10%. Pero, sin embargo, hay ocasiones en los que llegan a aglutinar 435 firmas en la petición, precisamente la petición para que el concilio condene nuevamente el comunismo. Reúnen 435 firmas que no van a ninguna parte. Y sí queda una nota a pie de página, si no recuerdo mal, en la Gaudium et Spes queda una nota a pie de página sobre el tema de esto, pero vamos, una nota descafeinada. Sin nombrarlo siquiera. Sin nombrarlo, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo? ¿En qué tema se movió este Cetus para ver por dónde estaban las fricciones? Que luego vamos a verlas también con las votaciones finales de los documentos. Primero, desde el minuto 1 o incluso antes son contrarios a la colegialidad de los obispos, ya habéis dicho algunas cosas, en el sentido de que mina la primacía papal o puede minarla, y no solo eso, sino que mina la autoridad de cada obispo en su propio territorio, en su propia diócesis, ¿no? Otro asunto es este que decía de la condenación o la condena del comunismo, y otro en el que también hicieron hincapié fue en el de introducir la mariología en el documento Lumen Gentium sobre la Iglesia. Consideraban que tenía que tener, que María tenía un estatus, debía tener un estatus propio. Bien. Y luego, respecto al tema, uno de los temas candentes, que era precisamente el del ecumenismo, dado que en el aula conciliar había bastantes o unos cuantos líderes protestantes, de iglesias protestantes, en un momento dado interrogan al cardenal Bea, Agostino Bea, y le dicen, ¿no será demasiada gente aquí en el aula conciliar la que viene de iglesias protestantes y no nos intimidarán tantos? Como diciendo, bueno, es que tenemos
Dicho así un poco en broma, hemos metido al enemigo dentro de casa, ¿no? Bueno, esto no nos pondrá un poquito, nos intimidará y bueno, la decisión fue que del Papa y del propio Cardenal Bea fue que los invitados permanecían en las sesiones conciliares. Bueno, dicho esto, recojo brevemente, y esto ya está sacado del libro de Alberigo, de Josep Alberigo, que como se verá, supongo, en el próximo programa, cuando hablemos de la famosa contraposición entre la hermenéutica de la continuidad y la hermenéutica de la ruptura, es decir, las partes críticas del concilio mantendrán, y el tradicionalismo hasta nuestros días también, que hay una ruptura en varios asuntos, y esa sería la hermenéutica de la discontinuidad. Hay el postulado más defendido, más que nadie lo defiende Benedicto XVI, de que hay una hermenéutica de la continuidad. Bueno, pues Alberigo, en esos 5 tomos que tiene dedicados a la historia del concilio, vendría a representar la hermenéutica de la continuidad, y de hecho lo lees y es un texto muy complaciente con el concilio. Cojas el texto que cojas, yo estuve repasando algunos párrafos o algunos capítulos y es muy complaciente. Es decir, su postura es la de que el concilio lo hizo lo mejor posible. Pero eso yo creo que desde el punto de vista del católico, el católico que está militando en la Iglesia, no debe, digamos, qué bien fue todo. No, yo creo que hay que ahondar en donde estuvieron las crisis del concilio, por así decirlo, los grandes roces del concilio, porque eso nos indica precisamente dónde estuvieron los problemas doctrinales y dónde pueden seguir estando. Y dónde pueden seguir estando. Bueno, entonces, rápidamente, las tengo aquí. También es una tabla que incluye la Wikipedia inglesa, que repito, introduce más equilibrio que la española y da los datos más precisos, porque los resultados de las votaciones, la española no sé por qué da unos datos que no tienen nada que ver. Bueno, entonces, de 4 constituciones, 2, 4, 6, 8, 9 decretos y 3 declaraciones, ¿no? Bien, ¿cuáles de estos documentos aglutinan mayor resistencia, por así decirlo? Una resistencia que como veremos, ronda el 10% de la Asamblea. Bueno, pues tenemos, en primer lugar, la Gaudium et Spes. El voto final fueron 2.111 a favor frente a 251 en contra. En esta Gaudium et Spes, uno de los elementos que estaba, como he dicho hace un momento, es precisamente si introducir o no, es la constitución sobre la Iglesia y el mundo contemporáneo. Pues si hablar o no del comunismo explícitamente. Bien. Luego, el récord, parece mentira, ¿no? Pero el récord de disconformidad lo lleva el decreto Intermirifica. ¿Quién lo iba a decir? Porque no es un documento bastante neutro, que cosecha 1.598 votos a favor y 503 en contra. Y es un documento que yo creo que se aprueba, debe ser de los primeros que se aprueban en la segunda sesión. Y a la hora de llegar... sobre los medios de comunicación, ese es el documento Intermirifica. Sí, Intermirifica, sí, medios de comunicación, efectivamente. Y las declaraciones son, las 3 declaraciones que ahora digo rápidamente, son las que aglutinan la mayor parte del rechazo. Ojo, la Sacrosanctum Concilium, es decir, la Constitución sobre la liturgia, solo contabiliza 19 votos en contra. 2.159 a favor, 19 en contra. Y esto es un dato que, aludiendo a lo que decía Francisco José, realmente, aunque había muchas personas probablemente en el aula conciliar que ya tenían las sospechas de lo que podía suceder con la modificación de la liturgia, etcétera, etcétera, del misal romano, etcétera, etcétera, pues solo 19 vieron dificultades insalvables como para dar el voto negativo. Eso tiene una explicación histórica y también por lo que decía el padre Francisco Javier,
porque el padre Francisco hablaba de 2 partidos, en realidad son 3. O sea, hay un partido minoritario, que es el de los teólogos en parte tradicionales, en parte conservadores, que son 2 cosas distintas. Son 2 cosas distintas, que es, pues lo que como decía Francisco, pues la escuela romana de teología, donde se han formado, pues, entre otros, el mismo Monseñor Lefebvre, que no hay que olvidar que era doctor en teología y doctor en filosofía. Hay un partido que es, como se conoce, la Alianza del Rin, de los obispos y sus peritos teológicos centroeuropeos, que no deja también de ser una minoría, aunque más amplia que la que acabo de nombrar, pero también una minoría. Lo que pasa es que esa minoría enseguida es capaz de adueñarse y de arrastrar y de dirigir toda la opinión del que vendría a ser el tercer partido, que es el abrumadoramente mayoritario, que vendríamos a decir que sea como el centro. Entonces, el centro en virtud de qué bascula, pues en virtud de la enfermedad intelectual que tiene la mayor parte ya del episcopado en esa época, que es lo que ya hablamos en el programa anterior de lo que yo denominé el espíritu del Vaticano I, que es la sustitución de la verdad por la autoridad. Antes el padre Francisco decía ese dato que creo que también es trascendental, los esquemas preparatorios que desde el año 59-60 se habían elaborado por parte del Santo Oficio y de todos los teólogos principales al servicio de la Santa Sede, cuando comienza el concilio, son desechados desde el primer instante, desde la primera reunión, y por lo tanto hay que rehacer unos documentos nuevos. Por eso el concilio se alarga durante 4 años. Cuando es convocado por Juan XXIII, él lo deja escrito. El concilio comienza, si no recuerdo mal, 7 de octubre, ¿no? 62. 7 de octubre, y dice Juan XXIII, a ver si para Navidades estamos ya todos en casa. Oye, claro. Una cuestión, un apunte para que luego siga Javier, bueno, tú y Javier. ¿No creéis también que esa votación salió tan para el cambio de la liturgia? Porque Pío XII ya había hecho distintos cambios. Yo creo que Pío XII también había hecho cambios en la Semana Santa. Sí. La Semana Santa la había reformado. Eso. Un error garrafal que además había reformado. Que además se la encomienda a Aníbal Bugnini, que es al que después le encomendará Pablo VI la fabricación de la misa nueva, y que Aníbal Bugnini, lo veremos con detenimiento también en la próxima entrega, acaba siendo desterrado por el mismo Pablo VI a la nunciatura de Irán, porque queda claro que no sabía muy bien Pablo VI, por la información que tenía, si o bien se había afiliado a la masonería o tenía simplemente amistades masónicas. Pero a propósito, ya termino, Javier, esto que apuntabas de Alberigo, Giuseppe Alberigo es partidario más bien de todo lo contrario, de la ruptura. Giuseppe Alberigo está escrito y es uno de los principales promotores de lo que se conoce como la Escuela de Bolonia, que la tesis principal es el Vaticano II como evento, como Pentecostés, y al fin y al cabo la Iglesia es fundada en 1965. Hay que abominar de 2000 años de tradición católica en todos los campos, tanto a nivel teológico, escolástico, como a nivel litúrgico, como a nivel canónico, disciplinar, jurídico, etcétera, 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 histórico y demás. Y bueno, pues ahora nosotros hemos descubierto, gracias al Vaticano II, lo que es el Evangelio, porque todos los que vinieron antes de nosotros durante ese tiempo eran unos pobres retrógrados que no se habían enterado de nada, y nosotros hemos descubierto aquí con el Vaticano II que es maravilloso intentar conjugar los postulados y axiomas de la modernidad con el racionalismo a la cabeza, con el Evangelio. Hasta aquí. Yo no quería interrumpirte, Javier, pero es que precisamente iba a decir eso mismo que ha dicho Gabriel. Decías que los que defienden la ruptura, digamos, serían los tradicionalistas. Ahí están los dos polos. La ruptura la defienden tanto los progresistas de la Escuela de Bolonia
como los tradicionalistas. Más bien, la hermenéutica de la continuidad la defienden o la defendemos muy poquitos, que es la idea de que hay que leer, no qué es lo que sea, sino que hay que leer el concilio en esa hermenéutica. También hay tradicionalistas que defienden la hermenéutica de la continuidad y tradicionalistas que no la defienden. Poquitos, pero bueno, digo que me refiero al extremo más, en fin. Yo la defiendo, pues depende, hay días que la defiendo. Sí. Hoy estáis muy peleones, muy peleones. Es que no sabes, Joséchu, la de enfrentamiento. Eres de hermenéutica fluida, eres. Sí, no binario hermenéuticamente. Bueno, lo dejamos a Javier, venga. Sí, no, termino ya, porque entonces, ¿qué nos quedaría por ver en cuanto a estos resultados adversos a los documentos? Pues que hay dos bloques. El bloque de las cuestiones ecuménicas y el bloque que son una sola declaración, que es la de la libertad religiosa, la dignitatis humanae, que obtiene 249 votos contrarios frente a 1954 afirmativos. Y luego el bloque del ecumenismo, que en realidad son dos documentos, el documento sobre ecumenismo propiamente dicho, con 64 votos negativos frente a 2054 positivos, y el de las religiones no cristianas, Nostra Aetate, que obtiene 242 votos negativos frente a 1763 votos afirmativos. Bueno, entonces esto delimita dónde estaban, que bueno, que yo ya en la biografía esta de Lefebvre que publicó, ¿cómo es? Tissier, se apellida el autor. Valéry. Tissier de Valéry. Eso es. Ahí explicita mucho y le dedica tiempo a explicar los postulados de Lefebvre y aquellas cuestiones que él ha rechazado de plano, empezando por la liturgia, pero no por el propio documento, sino por efectivamente lo que decía Francisco José, por lo que vino después, y el ecumenismo y la libertad de conciencia. Recuerdo que en el tocho este de la doctrina de la Iglesia, como se llama el Denzinger, hay cuestiones tomadas en su momento cronológicamente de diversas del magisterio papal o de los concilios, cuyos números han desaparecido directamente. Han desaparecido. Yo cotejé la última edición con una edición anterior y efectivamente me llevó trabajo, pero bueno, fue un placer porque dices, mira, estos, como además tiene el articulado del Denzinger es mediante códigos, es decir, pues para que no se confunda la gente cambiando números de códigos, es como el Código Civil. Los notarios se saben el Código Civil de memoria. Lo tienen empollado totalmente, pero hay amigos, si en una reforma del Código Civil les cambian el código 15, pasa a ser el 16A, les fastidian el recitado del código en sus actos de testificales. Bien, entonces, pues aquí los editores decidieron, bueno, este enunciado sobre la no libertad de conciencia lo eliminamos y ya está. Y son en total, yo creo que son 12 o 16 códigos del Denzinger que han desaparecido. Esto es evidentemente muy sospechoso porque efectivamente eso, la conclusión que se saca es que había magisterio previo muy claro y muy rotundo sobre la cuestión de la total dependencia, digamos, de la conciencia del católico, del cristiano, y de su conciencia de creyente, etcétera, etcétera, y eso lo ha alterado el documento de la dignidad humana. Y en cuanto al ecumenismo, no hice la misma verificación, pero bueno, desde luego el cambio fue importantísimo porque en torno a esos años están funcionando ya las comisiones de diálogo con anglicanos, con luteranos, etcétera, etcétera, que al cabo de los años, visto ya en perspectiva,
se fueron agotando hasta prácticamente haber desaparecido, aunque efectivamente el ecumenismo sigue siendo una materia que se estudia en las facultades de teología y hay publicaciones y todo esto, pero vamos, yo creo que es un camino totalmente agotado. Y yo creo que la puntilla se la dio la Dominus Jesu de Benedicto XVI en el año 2000, cuando dice, sí, hay muchas religiones, esto es la montaña, esto es la imagen de la montaña, que a la cima de la montaña se llega por muchos caminos, pero la montaña es Jesucristo. O sea que puede usted acceder por vías budistas o hinduistas o lo que sea, o protestantes, pero en la cima está Dios, ¿no? Bien, entonces, que por cierto tuvo muchísimo rechazo, ¿no? En ambientes que cultivaban el ecumenismo. La Dominus Jesus no es una encíclica, ¿cómo se llama? Es una declaración. Instrucción, creo, puede ser. Bueno, habría que mirar. Sí, habría que mirar. Es un documento, es magisterio papal. Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene rango de magisterio al ser avalada. Declaración. La declaración. Sí. Yo creo que es fundamental ese texto, sobre todo pensando en que esta ideología protestante, que sobre todo yo creo que, aunque desde luego que la defienden Congar, que la defiende Chenú, pero la cabeza visible es otro de los protagonistas que hemos mencionado aquí muchas veces, es Rahner, ¿verdad? Rahner es el teólogo, filósofo kantiano que yo creo que está detrás de quitar lo que ya habían dicho los protestantes y los modernistas, del centro de la Iglesia Católica a Jesucristo como Dios y poner al hombre. Es lo fundamental. Entonces yo creo que lo que hace Ratzinger, Benedicto XVI, es decir, esto es un error garrafal y hay que volver a decir que aquí el dogma es lo relevante y la Trinidad es la Trinidad y Jesucristo es Dios y Dios es Dominus Jesus. ¿Verdad? Bueno. Yo te pregunto, Joséchu, como filósofo, la filosofía protestante, propiamente protestante, más elaborada a todos los niveles, ¿tú qué sistema filosófico piensas que es? Pues Kant. Kant es la... ¿Más que Hegel? Mucho más que Hegel podremos, en la dialéctica de Hegel, pues ha quitado también es que eso es fundamental, ¿no? Porque Dios, que es el hombre, también es Dios. O sea, está en la misma línea que Kant. Es que... pero es que, Joséchu, lo que acabas de decir tú, y lo uno con lo que acaba de decir Javier, o sea, en Rahner, que es realmente el mentor teológico del concilio, en Rahner hay tres fundamentales filones filosóficos, primero Kant, después Hegel y después Heidegger, porque además fue el uno de Heidegger, del existencialista. Pero lo que pesa más decisivamente en toda la teología de Rahner es el hegelianismo, es el idealismo de Hegel. Y eso explica perfectamente lo que acaba de decir Javier con el Denzinger. Es decir, ¿cómo puede ser que esto que estaba en la anterior edición preconciliar del Denzinger después desaparece? Muy sencillo. Tesis, antítesis, síntesis. Lo que acaba de decir Joséchu, esa es la dialéctica. La tesis vendría a ser los 2000 años de catolicismo, los 2000 años de fe y razón, los 2000 años de teología dogmática, de la cual brota la teología moral, teología dogmática que se celebra en una liturgia milenaria que se remonta al Papa San Dámaso al siglo IV, que se remonta a San Gregorio Magno como codificador en el siglo VII. Todo eso es la antítesis que debe ser totalmente negada. La tesis que debe ser totalmente negada por la antítesis, y después de ahí saldrá una síntesis que, como propone mi admirado padre Francisco, según él, esa síntesis sería de continuidad y que según otros como yo, y depende, como decía él, del día con que me levante la pierna que sea, pues digo que es una síntesis que no está en continuidad, y de ahí vendrían también esos dos bandos que hay después de Vaticano II, el que es rupturista o menos rupturista que el bando progresista, y el que sería más continuista. O sea, como los liberales del siglo XIX en España, los liberales moderados, los liberales exaltados, pero al fin y al cabo todos liberales, como los revolucionarios en Francia, unos jacobinos y otros girondinos, pero al final todos revolucionarios. Discúlpame, Gabriel, pero yo creo que lo que estás diciendo es muy acertado, pero yo creo que estás haciendo una aplicación sociológica de la filosofía hegeliana, pero yo creo que en
en la ideología, el inmanentismo que está expresado en la filosofía de Kant, que luego estará en la de Hegel, pero ahí está lo teórico. Lo teórico está en Kant, por eso yo creo que el acento lo pongo en Kant, aunque luego la puesta en ejecución o sociológicamente o en práctica, pues tenga mucho que ver con ese desarrollo del kantismo que es el hegelianismo, que no deja de ser un desarrollo del kantismo. Es más, Kant, Hegel en algunos aspectos está derrotado, porque Hegel está derrotado cuando cae la Unión Soviética. No sé si me explico. Sí. Sin embargo, Kant resurge de las cenizas. Kant resurge de las cenizas y es precisamente la doctrina del Vaticano II. En vez de los dogmas, de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Kant. Kant son los derechos humanos. Pero también es cierto que tú apuntas a ese panteísmo de Hegel, que es la confusión entre gracia y naturaleza, Ajá. que también está detrás de todos estos postulados que tenemos hoy tanto en la Iglesia, tanto hacia afuera como hacia adentro. O sea, que los seres humanos se salvan por sí mismos, de ahí vendrá la canonización de la democracia como sistema ideal, idílico, absoluto y non plus ultra de gobierno. Y que el hombre es Dios, porque la famosa afirmación de Hegel, ¿no? Como era esto, dice, que le preguntan, ¿y Dios dónde está? ¿Dios existe? Y dice, no, todavía no. Cuando en la dialéctica aparezca el absoluto, ahí aparece. ¿Por qué? Porque es el hombre, está claro. Pero es que ya estaba en Kant eso. Bueno. Es que al final Kant, la clave de interpretación, al menos yo, la filosofía moderna me ha dado dolor de cabeza, pero lo poco que he podido estudiar de metafísica kantiana, al final todo se reduce al esquema de la razón humana. Es decir, la realidad es la razón humana. Exactamente, sí, sí. Y efectivamente ahí en eso Hegel y Kant prácticamente Hegel de alguna manera sería cómo en el desarrollo, digamos, de toda la realidad se alcanza ese estado en el que la realidad es la razón humana. Y yo creo que ahí se puede entender cómo todas estas cosas precisamente en el concilio efectivamente están cristalizando y se pueden encontrar elementos de las dos líneas que al final son una derivación, una evolución de la misma, me parece a mí. Mi última intervención, no diré más para dejar hablar algo, porque hoy me he venido arriba, porque son temas que llevo muchos años estudiando. Levanta la ceja el padre Francisco como diciendo, vaya, qué tío. Bueno, simplemente, el principal personaje como mentor del Vaticano II es Rahner. Santo Tomás lo que hace es servirse de la filosofía aristotélica para articular racionalmente la teología católica, mientras que Rahner lo que va a hacer con Kant, con Hegel y con Heidegger es someter la teología a la filosofía idealista alemana, convirtiéndola en un monismo panteísta, un monismo panteísma y gnóstico, como le acusará el gran tomista Cornelio Fabro, que le retó en dos ocasiones a una discusión pública, una disputación antigua de las medievales pública, y Rahner se negó porque Rahner sabía que Fabro era el mayor filósofo tomista de ese momento y que le iba a destruir por completo, iba a hacer el ridículo, y Rahner pues era muy, muy orgulloso de su buen nombre que le habían patrocinado tanto. Entonces, ¿qué hace Rahner? Reducir la teología, la dogmática, la Trinidad, a cristología, primer paso. Y segundo paso, reducir la cristología a antropología. Y es eliminar la trascendencia, eliminar. Exacto. Y es lo que tú decías, Joséchu, del culto al hombre, y es lo que dice después Pablo VI en su primera encíclica programática, Ecclesiam Sua, en el 64, el hombre es el camino de la Iglesia, y es lo que decía antes también el padre Francisco, de que se coloca, también tú lo decías, Joséchu, se coloca en la liturgia nueva del Vaticano II, de la Iglesia nueva que propugna, de la religión nueva que propugna al hombre como el centro de la liturgia, el centro de la reflexión teológica que se hunde en la decadencia hasta los límites que estamos hoy viendo en tantos lugares y publicaciones. Y ahora los demás, yo ya me callo para el resto del programa. Bueno, pues entonces, yo calculo que llevamos 1 hora y cuarto, ¿verdad? 1 hora o un poco más. Vamos a tener un nuevo tema que no es nuevo, sino yo creo que sería para justificar
lo que vamos a decir en el siguiente programa, ¿no? ¿Por qué los efectos del Concilio Vaticano II y de qué es de lo que vamos a tener que hablar a posteriori? Porque ya está implícito en el concilio, ¿verdad? Y además sucede que en este mapa así que se puede hacer muy sintético, hay otro grupo de cuestiones que son aquellas que el Papa pide retirar de la asamblea del debate conciliar, del debate. Ajá. Por ejemplo, moral matrimonial, anticonceptivos, etcétera, etcétera, y ¿cómo se llama? El celibato sacerdotal, etcétera, etcétera. Todos esos temas que Pablo VI pide retirar son ahora la agenda del camino sinodal alemán, tal cual. Todo lo que no pudo entrar en el concilio está ahora batiéndose, bueno, y está en un momento muy caliente, como sabemos por la advertencia que le ha hecho el Vaticano. Bueno, unos dicen que muy suave, otros que dura, bien, eso habrá que ver cómo evoluciona la cosa, ¿no? Entonces, lo que no se trata en el concilio acaba saliendo por otras partes. Bien, sí, bueno. No, digo que ese sería uno de los elementos del posconcilio. Y luego, un elemento del posconcilio que a mí me parece interesantísimo y que me parece el más grave de todos es la desaparición de la teología. Vamos a ver. A un cardenal que ahora no recuerdo, hace unos años le preguntaron, oiga, tendría que haber un concilio Vaticano III y tal, y respondió, no puede, es imposible porque no tenemos teólogos que nos formulen las cuestiones de un concilio, como los hubo en el Vaticano II, mejores, peores, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la desaparición de la teología y la teología reducida. Ajá. Evidentemente esto es una exageración porque no toda la teología es así, pero una parte importantísima de la teología reducida a glosas. A repetición de mantras y eslóganes de Vaticano II, a eso ha quedado reducida la teología. O de documentos papales, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces... Pero documentos papales, Javier, desde el Vaticano II, los de antes sí, no existen. No, efectivamente. Estoy hablando de un momento de glosas, glorioso de glosas, fue el pontificado de Juan Pablo II. Pero vamos, es que la gran mayoría de los teólogos que publican, bueno, se te va un poco por como si echaras agua en un cesto, ¿no? Y yo creo que eso también, o sea, se ha debilitado lo que es una de las columnas de la Iglesia, que sin duda es la capacidad humana racional para hablar de Dios, se ha debilitado enormemente, con lo cual, ¿qué ha ocupado ese espacio? Pues el pastoralismo, que está muy bien, oye, hay que hacer pastoral, evidentemente, las doctrinas orientales han entrado a saco, la Iglesia, que esto es como volver a bastantes décadas atrás, la religión como sentimiento, etcétera, etcétera. Todo eso, en el momento en que desaparece el frente racional, enormemente positivo para la Iglesia y para la propia fe de los individuos, en el momento que eso se elimina, entran otras cosas. Como decía Chesterton, creo que era, cuando se deja de creer en Dios, se empieza a creer en cualquier otra cosa, que además se asimila muy bien. O sea, cristianos budistas en Estados Unidos, entre la progresía, digamos, por eso se habla del budismo de Hollywood, o sea, y del budismo californiano. Ha aprendido de una manera, vamos, total. Entonces, un cristiano budista, pues es algo que no debería causar ninguna alteración ni ninguna preocupación, ¿no? Y vamos, y aquí termino con lo del ecumenismo, es decir, tú con un budista puedes hablar, y yo si tengo un vecino budista, lo primero que quiero es llevarme bien con él, tener buena vecindad. Y que no nos encabronemos el uno con el otro, igual que si tengo un judío o un musulmán o quien sea. Es decir, buena vecindad. No obstante, Javier, acuérdate de aquello de que buenos muros levantan buenos vecinos. Bueno, por ejemplo, bien traído. Ahora, si yo, ese señor me pregunta, ¿usted por qué cree lo que cree? Pues yo le diré, pues por esto, hasta donde sea capaz de dar razón de ello. Y es más, si hay confianza le diré, y creo que lo que usted cree está errado. Así, con todas las palabras, porque estoy persuadido absolutamente de que la teología cristiana, la teología católica, ha alcanzado los mayores niveles de sutileza bien entendida, de reflexión sobre lo que es Dios y lo que significa la Trinidad, etcétera, etcétera,
para la fe, eso ninguna otra religión lo ha abordado. Si bien hay religiones cristianas, hay bueno, pues la corriente metodista, por ejemplo, o otras que estarían muy próximas, pero bueno, hablando de ecumenismo, lo que quiero subrayar es que efectivamente, bueno, pues... Pero Javier, tú puedes hablar con ese budista y entenderte con él sí. porque habléis el mismo idioma. Sí. Pero, es decir, porque hay una serie de conceptos unívocos y por el cual lo podéis comprender, pero ¿cómo hablo yo un idioma con otra religión que ni siquiera entiende, en el caso del budismo, lo que yo entiendo por Dios? No, por eso, que estamos hablando de una religión sin dioses, el budismo, y por tanto ahí ya no hay manera de... No hay manera de dialogar. Ahora, sí podemos decir, tú budista, que consigues mediante la concentración, pues consigues ver, como decía aquel maestro, dice, yo observo una lluvia y veo todo el universo reflejado en una lluvia. Bien, me parece muy bien. Es decir, es un ejercicio de una gran potencia, pero bueno, ahí se queda, la lluvia se queda y la lluvia se pudre y se acabó, ¿no? Entonces, bien, efectivamente, hay zonas de enlace, es decir, hombre, yo no sé relajarme ni tranquilizarme y estoy a todo correr todo el día y no logro reservar momentos, vamos, es una forma de hablar, ¿no? No logro reservar momentos para la meditación, por ejemplo. En el caso, y estoy hablando de la meditación de los clásicos católicos. Bueno, pues me vendrá bien hacer una pequeña terapia o alguna cosa. No digo que un maestro zen no me pueda ayudar un poquito, pero solo un poquito, porque si no, sucede lo que decía aquel rector de un seminario no hace mucho tiempo, que decía, uy, con esto del mindfulness, los chavales que llegan al seminario hoy en día meditan de maravilla. Ahora, no sabemos de qué meditan, sobre qué meditan, ¿no? Tienen la mente en blanco, o sea, se ponen a meditar, pero oiga, ¿usted qué está meditando exactamente? ¿Usted está considerando los bienes de la creación? ¿Está considerando la Trinidad? ¿Está considerando la revelación? ¿Usted sobre qué está meditando? O sea, sabemos meditar, o saben meditar, pero no saben sobre qué. Tradicionalmente la marihuana cumplía esa función, ¿eh? También, sí. Sí, bueno, es otro suplemento alternativo, ¿no? Y el ácido, bueno, las experiencias con el ácido redujeron la experiencia religiosa a brotes psicóticos, ¿no? Si me permitís hacer un pequeño apunte, cuando ha incidido Javier en el tema del sentimiento, el sentimiento, ¿verdad? Que ahora tan presente, ¿verdad? Desde los modernistas sobre todo, ¿verdad? Y ahí quiero poner acento otra vez en Kant, porque es Kant el que va a introducir dentro de las potencialidades humanas, vamos a llamarles así, que se reconocían hasta ese momento, pues estaba la voluntad y el intelecto, ¿verdad? Pero a raíz de uno de los maestros de Kant, vamos a decir, que se llamaba Tetens, entonces introduce el sentimiento. Y estas tres ideas fundamentales son las que vertebran la obra de Kant. La crítica de la razón pura va a ser el intelecto, la crítica de la razón práctica, la voluntad, y la crítica del juicio, está el juicio teleológico, pero está el juicio estético, ahí está metido el sentimiento. Bueno, pues esto es lo que se va a adecuar. Claro, es que Kant era un pietista, era un protestante, y entonces el sentimiento, aquí está el protagonismo de lo humano, ¿no? Del sentir las cosas dentro de ti, el inmanentismo. Por eso es tan relevante Kant, porque es el teólogo laico más importante que han tenido los protestantes, y es el que yo creo que más influyó en los modernistas del siglo XIX, desde luego. Kierkegaard también influye. El existencialismo de Kierkegaard tiene mucho peso también en todos estos teólogos de los que estamos hablando en Vaticano II. Bien. Bueno, pues si tenéis algo que decir, yo creo que... Yo quería poder hacer mi conclusión. Eso, muy bien. Es que, José, estaba esperando. Vale, entonces, a ver, de lo que... Voy a retomar una idea que antes he apuntado, pero que quería llegar un poco aquí al final, es que lo que yo creo que converge y que cristaliza en el concilio, y que es lo que luego, como nos decías, que explicáramos lo que va a venir después, ¿no? En el próximo vídeo. Yo creo que lo que se ve es en el fondo una renuncia teórica y práctica a que la Iglesia construya en el mundo presente una sociedad cristiana. O sea, es una renuncia
a la capacidad de civilización que ha tenido la Iglesia siempre, un poco, en parte para algunos por mentalidad de derrota y otros por una postura teórica. En el programa anterior hablábamos de esta cuestión, que también ha mencionado el padre Gabriel, de la relación entre la naturaleza y la gracia, que yo creo que es un tema fundamental, pero que es un tema que a veces cuando se examinan las distintas posturas que aparecen en el siglo XX, creo que se simplifica excesivamente. Es verdad, la postura, por ejemplo, de Runner con esta carga filosófica que tiende a ver en todo lo humano algo sobrenatural, ¿no? Porque para él lo sobrenatural es una especie de horizonte, de perspectiva trascendental donde se ubican las cosas humanas. Entonces, en cierto sentido, todo lo humano sería sobrenatural, con lo cual a partir de aquí pues viene todo el tema de las religiones, etcétera, porque al final, bueno, pues todas las cosas son lo mismo en ese marco grande, digamos, de experiencia. Pero si hay una cuestión que hablamos del otro día, de la cuestión de Delibac y de la cuestión del fin último del hombre, precisamente en este debate que rompe el siglo XX a nivel teológico, y habría que decir también mucho de lo que ha dicho Javier sobre el tema de la ausencia de teología, que esto lo comentábamos el otro día en un programa sobre José Antonio Sallés, que es un teólogo español, y como crítica a José Antonio Sallés decíamos precisamente eso, que su teología lamentablemente se basaba muchas veces en casi como método, era una especie de colección de sentencias magisteriales recientes, ¿no? Más que una profundización racional. En el magisterialismo. Casos. Sí. Entonces, el problema de esta crisis, esta discusión, es que es un tema que casi pasa como la controversia de Auxilis, se deja sin solución. Entonces, ¿el fin del hombre es un fin natural o no? ¿Es un fin sobrenatural? ¿Hay un doble fin del hombre o no? Este tema no se ha resuelto, ni siquiera teológicamente, porque yo veo posturas enfrentadas de unos que se acusan a otros de otras cosas, como en el caso de la controversia Auxilis, pero no hay una conclusión. Hay una tesis doctoral de un dominico, no sé si es canadiense, donde es, que precisamente es contra Delibac y es una de las que se suelen poner dentro de la bibliografía, digamos, contraria a Delibac desde el punto de vista pues, de los que defienden un pensamiento tomista más tradicional y tal, que se llama Not Everything is Grace, y en las conclusiones, tiene un apunte que a mí me llama mucho la atención. Es decir, este dominico estaría defendiendo que la tesis de Delibac es errónea, y entonces pone una serie de conclusiones de lo que pasaría si uno acepta la tesis de Delibac. La tesis de Delibac, la idea sería que no se puede concebir la hipótesis de una naturaleza pura, es decir, de un ser humano puramente natural sin un fin sobrenatural. Esto es lo que defendería la otra parte, que sí se tiene que mantener esta hipótesis, aunque no sea real. Entonces, dice lo siguiente, en una de las conclusiones, un parrafito, dice, si la idea de naturaleza pura es inválida, entonces, como hemos notado antes en conexión con el diálogo interreligioso, que tiene mucho que ver con esto también, dice, los cristianos deben suponer que están solos en el entendimiento de lo que es ser humano. Y claro, esto es muy curioso, es decir, en el fondo, si yo niego que se da esta hipótesis de la naturaleza pura, entonces lo verdaderamente humano es lo cristiano. Claro, esto tiene muchos problemas, pero en el fondo, si yo quiero construir una sociedad cristiana, no es solamente porque es la sociedad mejor, sino porque yo considero que es la única que responde correctamente a la vocación del ser humano. Entonces, pero esto ya no es una cuestión, es una cuestión de raíz de lo que es ser humano. Y aquí, por ejemplo, este sacerdote lo que está diciendo es que en la otra postura, es decir, negando esta sobrenaturalidad del fin del hombre, negando esto, se podría entender distintas maneras de lo humano, no solamente la cristiana. Evidentemente yo no voy a caer en malinterpretar sus palabras, no creo que las ponga en el mismo nivel. Él entiende que claro, que hay cosas que desde el punto de vista de la razón natural se pueden concebir, pero yo lo que pienso es que esas estarán integradas precisamente en la visión cristiana del ser humano. Entonces, en Gaudium et Spes, por ejemplo, se dice esto que yo citaba antes, el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado. Es decir, Cristo es el que manifiesta al hombre lo que es ser hombre. Esto algunos dicen que es una frase de Juan Pablo II, que
que se mete en el concilio. Y a mí me parece clara desde este punto de vista. Es decir, si yo quiero construir una sociedad cristiana, es porque considero que el hombre está llamado a ser cristiano en cuanto a su misma naturaleza humana y que no hay distintas maneras de ser humano, ni hay una especie de open society, ¿no? Como diría Popper, una cosa neutra, racional, y el cristianismo sería una especie de propuesta añadida, que sería el añadido de la fe, a esa propuesta puramente racional, ¿no? Yo pienso que la única manera, propuesta racional, lo que pasa es que es sobrenatural y necesita la fe, sería esta sociedad cristiana. Yo pienso que el Concilio Vaticano II al final acaba cristalizando, no en los textos, que no está, más bien está en lo contrario, pero en la realidad, y que luego veremos en la aplicación práctica, es esta renuncia como decía el Papa, digo, antes de ayer, a que haya, por ejemplo, leyes religiosas. Digo, pero si yo creo que el cristianismo es la vocación última del hombre, entonces, claro, en una sociedad cristiana que yo quiero construir, pretendo que haya leyes religiosas, en una sociedad cristiana, no como una imposición externa, evidentemente, pero es una sociedad cristiana que yo quiero construir. La Iglesia siempre ha buscado construir una sociedad cristiana, lo hizo en América, bueno, lo hizo en Europa primero y luego lo hizo en América, y hoy en día pues se ha renunciado. Entonces decimos, bueno, pues vamos a ver si sobrevivimos, ¿no? Citando este documento antiguo, ¿no? de la Carta Dios Neto, bueno, pues como el fermento en la masa, como el alma en el mundo, el alma en el cuerpo, perdón, así unos poquitos, en medio de un mundo pagano, y vamos a estar tranquilos así. Yo creo que es el gran cambio que se va a dar después de Vaticano II, es eso, es la renuncia a construir una sociedad cristiana. Esto es lo que yo quería decir. Muy bien, Francisco José, muy bien. Antes de pasar la palabra a Gabriel, por si quiere decir algo, que supongo que sí, y así cierra él, y aprovechando algo que has dicho tú en relación a las transformaciones que el protestantismo y los modernistas hacen del cristianismo, quiero hacer un pequeño apunte para darle además, para que se vea que tampoco estoy pensando contra Gabriel, que estoy de acuerdo con él cuando introduce ahí la importancia de Hegel en el asunto, ¿no? Vamos a ver, Hegel también es un tipo, es protestante, desde luego, lo que pasa es que no era como Kant, no era muy practicante, que yo recuerde, ¿verdad? Pero bueno, está dentro de este ámbito en el que hay que, pues como dirán posteriormente Lessing, Strauss y esto, que Jesucristo no es divino y el Espíritu Santo tampoco. ¿En qué quiero incidir? En que el Espíritu Santo, precisamente en la filosofía de Hegel, y esto yo creo que es bastante relevante, se transforma ¿en qué? Pues en el espíritu subjetivo, en el espíritu objetivo y en el espíritu absoluto, por meter aquí los tres momentos dialécticos que están constantemente en toda la filosofía de Kant, ¿no? El espíritu absoluto es lo que hemos dicho antes, ¿no? Dios ya vendrá, no existe ahora, pero existirá. Pero claro, en la trayectoria, este espíritu es humano y ¿qué construye? La transformación a la que me estaba refiriendo antes y de las que hablaba Francisco José, construye la cultura y cambia el cristianismo por la cultura, que es lo que dice Bueno en el mito de la cultura. Que la idea no es de Hegel, es previa, es de Herder y Fichte, pero que Hegel asume totalmente, el tipo este. Bueno, solo quería comentar esta cuestión y ya te paso la palabra a ti, Gabriel, y cerramos, ¿vale? Y enlazando con esto último que dice... Hemos hablado todos, ha empezado Javier, Francisco y ahora tú. Y enlazando con esto que acabas de decir tú, José, y recopilo lo que ha dicho Javier, lo que ha dicho Francisco, cultura viene de culto. Y claro, lex orandi, lex credendi, lo que se reza es lo que se cree, lo que es lo que se reza, el culto que había dado origen a la cristiandad, al abolirlo, después de Vaticano II, dejas abolida, proscrita, toda la Iglesia que ha conformado Occidente en todos los sentidos, literario, cultural, filosófico, artístico, lingüístico, bien, y lo sustituyes porque para que algo realmente sea anulado y desaparezca tiene que ser sustituido. Y ahí lo que decía Javier, el pastoralismo, la primacía de la praxis marxista, la primacía sobre el dogma, sobre la conceptualización de la verdad, y también esto último que decía Francisco,
y creo que esto no estamos de acuerdo y cualquier persona con unos mínimos conocimientos filosóficos lo reconoce, toda filosofía entraña una teología. Toda filosofía lleva implícita una teología, o bien una determinada teología o una determinada antiteología, como es el caso, por ejemplo, de Marx o de Nietzsche. Y precisamente el abandono en el Vaticano II de lo que era la filosofía escolástica tradicional de la Iglesia, y ahí tiene también razón el Padre Francisco, más que un santo, es decir, que estaba mucho más influenciada por Suárez, Francisco Suárez de la Compañía de Jesús, en lugar de Santo Tomás, aun con ser doctor universal de la Iglesia y demás, y qué es lo que comienza León XIII a intentar recuperar el Aeterni Patris, 1876, no recuerdo más, 78, 79, no obstante, eso es sustituido por las corrientes filosóficas modernas, unas corrientes filosóficas modernas que son absolutamente irreconciliables e incompatibles con el cristianismo. Y de ahí también lo que decía nuestro querido amigo Javier, de que hoy no hay teología, hoy no hay teólogos, porque ha habido una asunción de posiciones filosóficas sobre las cuales no puede construirse el dogma católico, y ese pastoralismo precisamente es lo que ha generado, y el Padre Francisco y yo lo conocemos de primera mano porque estamos en el gremio, en la propia interior de la Iglesia, empezando por su jerarquía, un anti-intelectualismo. Hoy el clérigo que se dedica a estudiar está mal visto, está considerado como una especie de friki, porque lo que tienes que estar continuamente es haciendo cosas, haciendo ese pastoralismo que decía Javier, que no sirve para nada porque está mal construido, como decía también Francisco, porque no busca una sociedad cristiana, formarla, conformarla, sino que busca convertirse en un entretenimiento y un show y en una propuesta más. Y así como decías tú, Josechu, pues la cultura de matriz moderna y ya la posmodernidad, que esto es, pues bueno, pues la cultura posmodernidad pues realmente es vomitiva, pues es lo que ha sustituido a lo que es la religión y la cosmovisión católica. Tú lo has dicho hace poco, Josechu, en el programa con nuestros amigos chilenos de Matices, ¿sí? Las echadoras de cartas. Sí, la superstición. Sí, sí. Y ahí está la frase lapidaria de Chesterton, de Javier, de que cuando el hombre deja de creer en Dios empieza a creer en cualquier cosa, y la que yo cito por hacerme ya la propaganda final de mi anterior libro, Verdades y mitos de la Iglesia Católica, que veo que tienes ahí detrás de ti, que a menos religión, más superstición, a menos religión, más superstición, una superstición que se puede disfrazar de planteamientos filosóficos, o que realmente es la superstición en su estadio más grosero. Oye, vamos a hacer más propaganda. Aquí está el otro. Este es tu segundo libro, ¿eh? Bueno, pues yo creo que después de esta hora y media larga, ha sido un placer compartirla con vosotros. He aprendido un montón. Yo creo que los que van a ver este programa, como siempre, que tenemos muchos seguidores, ¿no?, en esta saga que estamos haciendo, pues van a tener mucho material ahí para luego darle vueltas, ¿eh? Lo dicho, quedamos emplazados para una quinta entrega, que ya pondremos la fecha, pero bueno, allá por mediados de septiembre o bueno, en cuanto podamos los cuatro. Gabriel, Francisco José, Javier, lo dicho, un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y por otra parte estaba pues toda la tradición escolástica española, pero al mismo tiempo había un conocimiento muy extendido por parte de muchas personas de lo que se hacía por otros lugares, y había una información bastante al día. Y a propósito de la escolástica, ¿qué se hizo de ella? ¿Colea aún? Yo creo que sí, es más, y yo creo que es una pena que ya no se cultive. Por ejemplo, hace unos años, hace todavía pues 10 o 12 años, los clérigos que venían a la universidad pues sabían latín, habían leído a Santo Tomás, a Suárez, y se podía discutir con ellos.
y ahora yo no sé si es por el Concilio Vaticano, por lo que sea, ahora no saben nada. Ahora no saben absolutamente nada y entonces ni siquiera se les puede atacar, son tan abiertos, es un humanismo tan vago, tan indeterminado que realmente no hay posibilidad de hablar con ellos. Y en ese sentido me parece que la escolástica ha perdido su rigor, que está sin duda recluido en algunos núcleos, pero que hablan para sí, que no tienen auditorio. Pero yo creo que es una tradición, pues como la música gregoriana, ¿verdad?, que debía cultivarse, el que sea aficionado a ello, pues es una tradición y además importante porque es un eslabón cultural sin el cual no se puede entender evidentemente toda la cultura posterior. Así que la filosofía escolástica yo creo que es un eslabón indispensable para entender el ulterior desarrollo del pensamiento. Pasemos al factor textos. ¿Señalaría usted alguna obra entre las obras de...